Consejera Yadira, a la consejera, a ver, la tenemos ya en pantalla, por favor. Ahí la tenemos ya. Sí, ya está con nosotros, consejera, qué gusto enorme, es Yadira Saltos Rivas, ¿no? Integra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De nuevo hay este verdadero enredo, consejera, en lo que tiene que ver con la designación del titular del Consejo de la Judicatura, ¿no? Hubo una designación, luego hubo la revisión ayer, otra plenaria en la cual de alguna manera se revió la primera decisión y en todo caso pues hay un titular, un nuevo titular. Yo no sé si llamarle nuevo titular porque nunca se logró posesionar pues a quien precisamente a la doctora Dunia Martínez, que en primera instancia pues se la había designado. Anoche se designó a Mario Godoy. Usted había propuesto justamente, pues no, la revisión de la designación de Dunia Martínez, y eso fue tomando pues ya las características que el país conoce y que nosotros hemos venido informando desde anoche mismo. En todo caso, basada en qué aspecto usted solicitó esa revisión que ahora ha dado pues paso, con la debida votación de la mayoría de los consejeros, ha dado paso a esta nueva designación. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Alberto, Leonidas. Qué gusto estar con esa linda ciudad de Guayaquil. Sí, efectivamente, el día de ayer hubieron cambios significativos para la justicia del país, Albertos y ciudadanos. Recordemos que existió una resolución que se había tomado el día lunes, donde no asistió, en este caso no le permitieron el voto a la consejera Nicole Bonifaz, y fue una decisión atropellada, y es por eso que como consejera y como la ley me lo permite, de acuerdo al artículo 15 y 19 del reglamento, donde dice claramente que cualquier consejero que haya asistido a la sesión puede reconsiderar, Alberto, y fue lo que se hizo. Yo mocioné una reconsideración, en este caso se contó con los 5 votos a favor para la reconsideración, y posteriormente se hace una moción, en este caso de nombrar al otro participante, Godoy, por la idoneidad que él cumplía, la experiencia en ese sentido en el sistema judicial y también catedrático, y efectivamente contó con 4 votos a favor, lo que significa que ya existe el presidente nombrado para el Consejo de la Judicatura de la Corte, enviada por la Corte Nacional de Justicia, y estamos esperando. Justamente el día de hoy puse un Kipux, un oficio que está circulando en redes, de por qué aún no se hace la notificación de la resolución a la Asamblea Nacional. Claro, porque es lo que corresponde, ¿no? La notificación al Parlamento para que se haga la posesión. Ahora, ya este es un tema que está en firme, ¿no? Así es, se cumplió con todo el procedimiento y se actuó conforme el reglamento de sesiones. Como le decía, el artículo 19 dice, permite las reconsideraciones. Me permito leer solo por todo lo que circula en redes, de que no ha sido legal, en razón de que la consejera Nicole Bonifaz llegó tarde, pero recordemos aquí, Alberto, hay que tener clarísimo que la consejera Bonifaz había estado en la sesión. Esta fue una sesión extraordinaria que duró toda la mañana mientras presentaban los postulantes los planes de trabajo, y posteriormente se reinstala en la tarde. Sin embargo, no esperaron a la consejera Bonifaz. Durante los 17 minutos yo tuve que interrumpir y decir que por favor le permitan el ingreso. En ese sentido, la consejera solicita su voto que no fue considerado, y pasó lo que corresponde conforme la resolución, que es la reconsideración en su artículo 19, que me permito leer. Cualquier consejero que hubiera participado en una sesión puede plantear en la misma o en la siguiente la reconsideración de las mociones aprobadas por el Pleno del Consejo. Para el trámite se requiere de una reconsideración, se requiere de 3 consejeros principales, y para ser aprobada se requiere de 5 votos.
con esto quedó sellada en este caso ya el nombramiento del nuevo presidente de la Judicatura. Ahora, lo que más llama la atención, ¿no? Y lo que levanta suspicacia, y eso es importante, ¿no? Contárselo directamente al país. Por eso también estas entrevistas sirven para aquello, para que de manera frontal vayamos analizando esto. De lo que se habla es de posicionamientos políticos, ¿no? Al interior o dentro de la integración de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Básicamente, y usted pues ha leído todas las reacciones que se han ido generando. ¿Cuál es su pronunciamiento frontal en torno a aquello que obedece el posicionamiento de una nueva mayoría a determinada corriente política? Entonces, la pregunta es, básicamente, ¿cuál es su pronunciamiento sobre ello? Sí, justamente, Alberto, gracias por esa pregunta, es importantísimo porque las redes también se encargan de decir que esta fue una elección correísta. Yo me pregunto, primero, y les pregunto a los ciudadanos que están pendientes de todo, ¿significa que si Nuria hubiese sido, la participante Nuria hubiese sido elegida como corresponde y de acuerdo a la ley, cosa que no fue así, siendo familiar y teniendo parentescos con, en este caso, con María Paula Romo, como lo ha dicho en este caso el viceministro de Gobierno, lo ha dicho en los medios de comunicación, significa que ahí no era una decisión política o ahí era transparente como lo dice el presidente del Consejo o la consejera Calvache, que tratan de querer maniobrar, confundir a la ciudadanía diciendo que esta no fue una decisión transparente y legal, cuando se cumplió absolutamente lo que dice el reglamento y además contó democráticamente con los votos que se requieren para una reconsideración y también para poder nombrar como corresponde en legal y debida forma y en estricto derecho, en este caso, al nuevo postulante, al nuevo participante que ganó, que fue el señor Godoy. Es lamentable que quieran confundir a la ciudadanía diciendo que esto solamente es una decisión política o que es una decisión política. Por favor, o sea, no nos engañemos, no engañen a la ciudadanía. Esto es una decisión en legal y debida forma y se cumplió todas las etapas que se requieren para su designación. Perfecto, permítame que Leonidas Castro tiene otras inquietudes. A esta hora conversamos con la consejera de Participación Ciudadana, Yadira Saltos. Gracias, Alberto. Saludamos también con Eduardo Mendoza Estrada, que está con nosotros también ya listo para empezar luego también con la entrevista. Yadira, quería consultarle un poco, porque obviamente la sesión de anoche fue un poco accidentada, se escucharon gritos, reclamos. Y le digo lo que le siente la ciudadanía en la calle. Dice, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana termina siendo siempre un ente político. Y son los políticos a veces los que nos han llevado al descalabro del país. Un ente que fue considerado como un poder del Estado justamente para tratar de escoger a las personas más idóneas, las personas que vayan a servir al pueblo, que vayan a fiscalizar. Pero resulta que terminamos en un entramado político donde a X líder o a X movimiento, a X gobierno no le gusta tal funcionario el que se define, que le tocaría asumir, y se cambian y hay movimientos. Le pregunto a usted, Yadira, en un momento determinado, ¿ustedes han pensado en dejar el Consejo terminar allí? Porque la ciudad dice, ¿hasta cuándo seguimos viendo lo mismo? Termina siendo un botín político el Consejo de Participación Ciudadana porque los políticos quieren, como dicen, meterle las garras a ustedes. Leonidas, muy buena pregunta. Es lamentable lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Existió un sueño de 7 consejeros que nos reunimos alguna vez en una cafetería donde dijimos que no íbamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Sin embargo, la falta de institucionalidad y la recuperación de la confianza del Consejo a lo único que nos ha llevado es justamente a que el Consejo se convierta en muchas ocasiones tal vez en un circo donde la democracia o la falta de democracia y de transparencia, que es como lo ven los ciudadanos, deja mucho que desear. Pero yo estoy convencida, Leonidas, que aquí la clave de por qué existe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es justamente el poder de la gente, es decir, la participación
de nuestra ciudadanía en la designación de autoridades. ¿Y cómo participa Leonidas? A través de las veedurías ciudadanas y recordemos, a través de las comisiones ciudadanas que se dan para poder hacer esa designación de autoridades, del control social, la lucha de transparencia contra la corrupción. Todo esto es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, Leonidas, o sea, realmente al poder mediático y al poder fáctico no le interesa que el Consejo avance con pies firmes, y esto no es lo que se da a conocer a la ciudadanía, sino justamente se da a conocer lo que genera de alguna forma incluso rating en las redes. Para nadie es desconocido, todo el país, en todas las redes, en todos los medios, está lo accidentado que ayer fue la sesión, justamente porque no se estaba cumpliendo el procedimiento parlamentario, que fue lo que yo exigí en este caso al presidente, y lo que pudieron ver la discusión que hubo con la consejera Calvache. Así es que a veces es necesario ser firmes y hacer que se cumplan lo que se cumpla la ley, que fue mi exigencia, y por lo tanto pues dio el resultado con justa razón y de acuerdo a lo que la democracia también demanda, ¿no? Que es haber tomado el voto a todos los consejeros principales, Leonidas. Consejera, cuéntenos un poco el tema de, ya fue designado por ustedes, entendemos que la Asamblea debería posesionarlo, no va a haber ningún tipo de impugnación con la elección que se hizo el día lunes, ya no hay ningún recurso jurídico que esté pendiente, es decir, ya esto está en firme con lo que resolvieron ustedes anoche y solo se espera la posesión del doctor Godoy ante la Asamblea Nacional. Leonidas, a ver, aquí primero, el día de hoy, justamente hace un par de horas, yo publiqué un Twitter donde le solicito al presidente y a la secretaria que qué está pasando con la notificación ya a la Asamblea Nacional para justamente ya hacer la posesión definitiva del presidente. Entonces, solo falta ese, digamos, ese paso importantísimo legal que le corresponde al presidente, y hasta el momento no se ha dado. Por otro lado, Leonidas, en este sentido, si hubiera alguna impugnación, que es difícil porque recordemos que esto es a través de una terna que envía la Corte Nacional de Justicia, y esta terna pues pasa por todo un proceso, incluso la revisión de los requisitos, un informe técnico y la aprobación, Leonidas, que existió siempre de los 7 consejeros, en que contaban con la probidad los 3, en este caso los 3 participantes, los 3 que estaban en la terna, y por lo tanto lo que correspondía era decidir en función a sus planes de trabajo. En este sentido, lo que sí he escuchado y que todavía, la verdad, no he tenido tiempo para ver lo que se dice entre pasillos, y que la consejera Calvache hoy ha estado en un medio de comunicación diciendo que va a denunciar y que va a pedir la revisión a la Corte Constitucional para que seamos destituidos los 5 consejeros que votamos a favor de la reconsideración. Yo le digo a la consejera Calvache que se calme, basta ya a la consejera Calvache, o sea, que deje que el Consejo avance conforme la norma, conforme la ley, conforme la democracia, conforme lo ha pedido la ciudadanía entera, porque la designación que ellos arbitrariamente hicieron no era la que correspondía. Por lo tanto, que se deje de amenazas. Siempre he estado en la Fiscalía o en el Tribunal Contencioso Electoral o en la Corte Constitucional ahora. Para ella y para esta mayoría que se había dado, pues somos un obstáculo, o soy un obstáculo, porque siempre de forma argumentativa y apegada a la norma he actuado en cada una de mis decisiones, Leonel. Muy bien. Consejera Yadira Saltos, para usted tiene más inquietudes, Eduardo Mendoza Estrada. Gracias por responder a mis preguntas. Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Leonidas. ¿Cómo está, consejera? Qué gusto saludarla. Yo quiero saber un tema más que nada. ¿Cree usted que todas estas pugnas políticas que se han venido dando afectan a la democracia en el Ecuador, justamente? Porque la verdad es que yo siento que no, al final de cuentas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aun cuando tengan muchos de ustedes muy buena voluntad,
puede suceder pues que al final te cuentas con todo este tipo de problemas y esta problemática que se viene dando desde ya hace algún tiempo, no solo con este, sino con todos los consejos anteriores. Estuvieron 3, 4 presidentes, no más, 5 presidentes en menos han tenido en menos de que 3 años, una cosa así. Eduardo, justo, ahora estamos ya con el tercer presidente en un año. Exacto, o sea, como usted lo acaba de decir, está en tercer presidente y ¿no cree usted que esto de aquí afecta al país como tal? O sea, pregunto. Totalmente de acuerdo, Eduardo, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, pues esto no solo afecta a la democracia de un país, sino afecta a la institucionalidad y a la confianza. Insisto en esto porque lo he venido diciendo repetitivamente, incluso en las intervenciones del Pleno. Eduardo, si ustedes investigan un poco, durante este año, Yadira Saltos ha sido la consejera que siempre ha llamado a la cordura, que siempre le ha dicho a los 7 consejeros, calmémonos, sentémonos, juntémonos, discutamos puertas adentro, por favor, consejeros, mesuradamente discutamos, argumentemos, pero ha sido imposible, Eduardo, ha sido imposible. Recordemos que también hubo un atropello inicial, la salida de Allen Berbera a través de la Corte Constitucional, que también fue promocionado por la consejera Calvache. Luego vino el atropello de la salida de Nicole Bonifaz, que también fue mocionado, por decirlo así, por la consejera Calvache. Ella tiene un delirio de persecución que atenta contra la democracia, incluso de los consejeros, y una constante postura de enviar a los medios de que esto no cuenta. Cada vez que no se hace lo que ella dice o pretende que no se haga lo que ella dice, como pasó por ejemplo con la designación del defensor público, pues todo carece de legalidad o de transparencia. Entonces hay que tener mucho ojo, y la ciudadanía tiene que tener mucho ojo, porque hay que saber identificar finalmente la transparencia, de qué lado está. Hay que escuchar las argumentaciones de cada consejero y cómo se van dando en este caso los plenos, para poder identificar que muchos, o Yadira Saltos está al lado siempre en esa lucha constante de que no se pierda ni la transparencia ni la actuación democrática, que es una democracia que va compartida con el pueblo, porque tiene que ser una democracia participativa, deliberativa, y es a lo que constantemente estoy llamando. Por lo tanto, sí, esto está afectando siempre, constantemente al país, porque cada designación de autoridad trae muchos malestares en la ciudadanía, pero los medios fácticos es lo único que les interesa posesionar en la realidad de un país que está cansado y desgastado, y que lo que necesita es recuperar la confianza y la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien, Eduardo. Perfecto. Ahora, hablando de transparencia, rápidamente, como usted lo acaba de mencionar, porque creo yo que es importante mencionar lo que es el tema de la transparencia. ¿Qué se está haciendo por parte del Consejo de Participación Ciudadana respecto del tema de transparencia, control social, el tema de las veedurías, que es tan importante en estos tiempos? Yo sé que quizás, como le digo, no sé si es que se vaya a abrir alguna otra veeduría o porque incluso en este mismo proceso, ¿cree usted que tuvo que haber habido algún tipo de veeduría ciudadana? Cuéntenos un poco. Eduardo, en todos los concursos, tanto de méritos y oposición o por terna, es decir, recordemos que existen concursos. En el caso de méritos y oposición, por ejemplo, como fue el del defensor público, lo eligen o lleva todo el proceso, de designación, en cada una de las etapas. Son 10 de la Comisión Ciudadana, 5 por parte de la ciudadanía, del pueblo en general, y 5 de los poderes del Estado. En ese sentido, siempre dentro de todo el proceso, antes de empezar ya el concurso, existe una convocatoria de veeduría ciudadana. En este caso,
cuando es terna o de la Presidencia de la República, en este caso era una terna de la Corte Nacional de Justicia, mañana de la Asamblea Nacional, que también tenemos que elegir, la Fiscalía General del Estado, etcétera, existen veedurías ciudadanas para que sean vigilantes de los procesos desde la etapa cero hasta el final. De hecho, el día de ayer en la sesión estaban algunos de los veedores precisando, en este caso, la designación o ya el nombramiento. ¿Y qué sucedió? La consejera Calvache le pidió a la policía que retire a los ciudadanos veedores, algo que no puede pasar ni debe suceder, porque los veedores tienen que estar vigilando y es absolutamente necesario y legal, y pueden estar, en este caso, observando la sesión de cerca. Así es que sí cuenta el Consejo de Participación Ciudadana con las veedurías para la designación de autoridades, y también recordemos que no solamente son las veedurías ciudadanas para la designación, sino también tenemos mecanismos importantísimos como los observatorios ciudadanos, como los comités de usuarios, entre otros, que permiten a la ciudadanía, a las mismas veedurías, hacer el control social a las diferentes autoridades del país, y de hecho hemos venido aprobando algunas veedurías ciudadanas donde pueden hacer el control social, Eduardo, incluso a temas de salud, seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Qué está sucediendo? Si se ha ejecutado o no el presupuesto de seguridad. ¿Qué está pasando, por ejemplo, si los jóvenes consideran hacer una veeduría para poder revisar o pedir una audiencia pública al Consejo para poder mirar todo lo que hacen los rectores de las universidades? O sea, hay... lo lindo del Consejo de Participación Ciudadana es que es la casa de la gente, y eso permite a que puedan ser partícipes de la transparencia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, el tema de los designación de autoridades es lo que siempre está en palestra, Eduardo. Perfecto, agradecerle, consejera, un gusto tenerla aquí. Justamente usted sabe que aquí pues estos micrófonos son suyos. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Alberto y Leonidas, y un abrazo a esa linda ciudad de Guayaquil. Pronto estaré por ahí, así es que venga a visitarnos. Entrevista presencial. Así Perfecto. es. Muchísimas gracias, y atentos, por favor, ciudadanos, a todo lo que está sucediendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a la consejera, ¿no? Importante entonces.